Bien, prometimos hablar de soplos. ¿Cuántas veces te dijeron tu hijo tiene un soplo y vos te preocupaste y pensaste si tiene que hacer o no actividad física, si puede hacer actividad física, si tiene que hacer una vida normal o no? Entonces vamos a explicar qué es un soplo. Para eso primero vamos a ver cómo es la circulación de la sangre adentro del corazón. Esto es un esquema del corazón. La sangre entra por este cañito más azul, que es la vena cava, y va a la aurícula derecha. La aurícula derecha la empuja al ventrículo derecho. Esto es una válvula que deja pasar sangre de acá hacia ese lado, pero no al revés. Del ventrículo derecho sale por la vena pulmonar y va a oxigenarse a los pulmones. Retorna por las arterias pulmonares retorna por las venas pulmonares y va a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y de ahí por la aorta a todo el cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando la sangre pasa por estas válvulas se pueden producir algunas turbulencias que se llaman soplos. El soplo no es una enfermedad, el soplo es algo que se oye, uno lo escucha con el estetoscopio o se escucha con el ecodoppler. En base a esto podemos clasificar a los soplos en los siguientes y ahora vamos a ver. Los soplos pueden ser inocentes. Estos soplos son los que se dan en los chicos de 3 a 12 años, algunos se escuchan desde el nacimiento y que se producen cuando la sangre pasa por estas válvulas, como cuando uno abre apenas una puerta y entra mucho viento junto y se escucha un soplido, o por la endija de la ventana, igual se escucha el soplo. Estos soplos no involucran ninguna enfermedad, no quieren decir absolutamente nada patológico. Tu hijo es un chico totalmente normal, puede hacer actividad física normal, puede hacer lo que hace el resto de los chicos. También podemos encontrar los soplos funcionales. Estos son los que ocurren cuando por una fiebre o por taquicardia, porque el chico corrió mucho, empieza a pasar mucha sangre de golpe por una de las válvulas y ahí recién se escuchan los soplos. Entonces vas a ir a la guardia, lo va a escuchar el médico de guardia y te va a decir, tu hijo está con fiebre, pero yo le escucho un soplo, y vos te súper preocupás. En realidad, estos soplos que se llaman funcionales tienen que ver con estos estados donde el corazón late más rápido. No te preocupes, anda y consultalo con tu pediatra de cabecera. Por último, están los soplos orgánicos. Estos soplos orgánicos sí son los que se producen porque hay algún problema estructural en el corazón, ya sea porque alguna de las válvulas no puede cerrarse bien, no puede abrirse bien, o porque alguna de las ventanitas que tendrían que haberse cerrado en el corazón y que son las que separan las cavidades, permanecieron abiertas. Estos son los soplos orgánicos, son los que hay que controlar y son los que tu pediatra o tu cardiólogo te tiene que decir si tu hijo puede hacer actividad normal o no. Entonces, inocentes y funcionales, ¿te dijeron eso? Tranquila, tu hijo puede hacer actividad física igual que cualquier otro chico. Aplauso, doctor Snieg, ha quedado clarísimo, súper interesante. Me encanta cuando nos explican las cosas así, en gráfico, de manera tal que uno que no estudió medicina no sabe y no lo puede visualizar. De esta manera uno puede entender y puede racionalizar todo aquello que lo asusta naturalmente siendo padres, teniendo chicos más pequeños. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora y nos vamos a meter de lleno en esta historia maravillosa, que es la historia de Rita. Una historia de lucha, una historia de superación, y en este caso de un final maravilloso, porque Rita tuvo un diagnóstico hace algunos años de un cáncer muy raro que tenía un bajo índice de sobrevida y ella superó esa distancia. Pero lo más importante y en lo que nosotros nos queremos focalizar es que ella tuvo la lucidez en ese momento, que no había sido mamá, de decir, no quiero empezar ahora con la quimioterapia porque quiero tomar los recaudos necesarios para poder ser mamá cuando quiera hacerlo. En esa instancia, cuando uno se imagina esta situación, años después, le puede parecer, uy, sí, qué bien. Pero en ese momento, frente al shock de un diagnóstico, poder tener la claridad de poder tomar esta resolución no es normal. La conocemos a Rita, que ya está en el estudio con su bebé, y seguimos después indagando su historia. Mi historia comienza en agosto del 2004, cuando me diagnostican un tumor maligno en las costillas. En diciembre me hicieron la resección de la pared torácica, me quitaron 4 costillas y en febrero tenía que comenzar con la quimioterapia. Y bueno, en el instituto, como estaba muy próxima a la quimioterapia, que faltaba una semana, me aconsejaron criopreservar tejido ovárico para en un futuro, cuando yo quisiera concebir, reimplantarlo y bueno, recuperar la función ovárica.
Tuve un año de quimioterapia y luego comencé mis consultas normales con el ginecólogo, el doctor Lorenzo, hasta que, bueno, luego de casarme con Fernando, decidimos ver cómo estaba como para proyectar, para buscar un bebé. En febrero del 2009 me hice la primera operación, el primer implante de tejido ovárico. A los pocos meses ya hubo resultado, comencé a tener función ovárica, a menstruar nuevamente y a ovular, y estuvimos probando embarazos espontáneos durante unos 6 meses aproximadamente con el monitoreo de Lorenzo. Tenía pérdidas y yo estaba segura de que estaba embarazada. Hablaba con mi mamá y me decía, sí, estás embarazada, vas a ver que estás embarazada. Y bueno, dije, sí, me compro 2 test, porque Fabián me dijo, el día 14 te tenés que hacer el test. Y yo, bueno, me compré 2. Me compré uno para el día 13 y otro para el día 14. Así que el día 13 me lo hice y dio positivo, no lo podía creer. Fernando no sabía que me estaba haciendo el test, así que me puse a gritar. Fernando no entendía nada, yo estaba en el baño. Y bueno, sí, fue fuerte ese momento. Pero la verdad es que después de tenerlo conmigo se borró todo. Toda la lucha previa, todo es algo normal. Desde ya que lo amo, lo protejo, pero no tengo esos miedos que pensé que iba a tener por todo lo que me había costado, no, al contrario, es muy natural. Bueno, y cualquier persona se emociona frente al anuncio o a la llegada de un bebé, que debe ser lo más lindo que a una mujer y a un hombre le pueda pasar en la vida. Pero venir de una lucha previa tan intensa y tan dura como la que tuvo que atravesar Rita, en especial, y su familia también, que seguramente la acompañó en este proceso, hace que ella, de solo recordar la fecha exacta en la que se enteró que estaba embarazada, todavía la siga emocionando. ¿Cómo andas, Rita? Bienvenida. Gracias. Bueno, me imagino que ver a tu bebé, que verte a vos misma relatando esta historia, te conmueve un poco también. Te remonta a una historia también de alegrías y de lucha y de tristeza y de shock y de no saber a dónde estás parada en la vida, ¿no? Sí, más o menos, sí. Bueno, contanos para entender un poquito qué es lo que te habían diagnosticado y en qué momento, a partir de qué. A partir de un examen preventivo del trabajo, sí, me detectaron algo en el tórax, una manchita, que tenía que después hacerme estudios más complejos, sí, para determinar de qué se trataba. Y así, bueno, fui haciéndome estudios de pequeños a más complejos hasta que, bueno, me detectaron que era un tumor, y con la punción posterior, qué tipo de tumor era, un Askin, que es un Ewing maligno, ubicado en el tórax, y bueno, estaba encapsulado, estaba en etapa primitiva, así que teníamos que operar y hacer quimioterapia. Entonces, por un lado, la primera enseñanza es que gracias a ese control vos pudiste encontrar un tumor que, por más mala noticia que sea, estaba encapsulado, estaba en la etapa primitiva, como vos bien decís, y tuviste la posibilidad de operarlo. Exacto, sí, ¿no? Sí. Y después, obviamente, empieza como todo el proceso de curación y de tratamiento que no es fácil. Pero, ¿cómo a una persona absolutamente normal, que simplemente va a un control médico, le impacta este tipo de noticia? Me impactó cuando me dijeron que era maligno, porque en principio cuando me dijeron que, bueno, que tenía un tumor, que me lo tenía que operar, con la edad que tenía por ahí pensaba más en la parte estética. Claro, realmente, claro. Porque me decían que me tenían que sacar costillas, entonces yo decía que por ahí iba a quedar distinta. Y bueno, sí me impactó cuando el doctor me dijo, no, vamos a hacer una punción para quedarnos tranquilos, a ver qué músculo tenemos que mover y esas cosas de cirugía que yo tampoco entendía. Y bueno, y ahí cuando me dieron el diagnóstico, sí, fue fuerte, sí. ¿Qué edad tenías cuando te dieron el diagnóstico? 27. 27 años, una nena. ¿Y se te vino enseguida a la cabeza la posibilidad de qué pasaba con tu maternidad frente a la enfermedad?
o la enfermedad ocupó toda tu preocupación. Sí. Por eso yo marcaba esto, porque me da la sensación que frente a un diagnóstico tan fuerte como es este, como el que de otra enfermedad también, uno no piensa en otra cosa más que en sobrevivir. Sí. Sí, sí, tal cual, no. Solamente pensé en los pasos que me decía el médico, así paso a paso, lo que tenía que hacer. Nunca se me pasó por la cabeza el tema de la fertilidad, tampoco sabía que me iba a hacer quimioterapia, no sabía lo que era la quimioterapia ni que afectaba a la fertilidad. O sea, me fui informando a medida que fueron sucediendo las cosas. O sea que gracias a esa información vos pudiste tomar esta decisión. ¿Qué fue? Contanos, ¿cómo resolvieron y qué es lo que hiciste para hoy tener a tu bebé? Yo estaba muy próxima a la quimioterapia y bueno, me faltaban unos pocos días. Y fui a un centro de fertilidad para que me dijeran cómo me iba a afectar la quimioterapia, si había que hacer algo, si con las inyecciones que me iba a aplicar estaba bien. Y bueno, y me ofrecieron, además de las inyecciones que me iba a aplicar para inhibir la ovulación, hacerme una criopreservación de tejido ovárico, que bueno, era algo que en ese momento, hace 10 años, era algo que estaba en estudio. O sea que yo, bueno, tampoco entendía mucho, era un mundo distinto, un mundo nuevo para mí. ¿Te entregaste? Me entregué, sí, salí del lugar, lo pensé 10 minutos y volví a entrar. O sea, eso fue lo que hice. ¿Y eso no podía impactar en tu salud, ni podía perjudicar el procedimiento que vos te tenías que realizar? Digamos que lo hiciste sin correr riesgo. Exacto, sí, o sea, yo salí de la consulta, llamé a Fernando, llamé a mi oncóloga y le dije que qué le parecía, lo que quería hacer, si podíamos posponer la quimio. Bueno, ella estuvo de acuerdo y la pospusimos una semana. Sí. Bueno, y esto hoy te permitió ser mamá, pero la pregunta es, ¿vos hiciste todo el tratamiento como corresponde? Bueno, saliste adelante maravillosamente bien, como se te ve ahora, y enseguida quisiste ser mamá. No, enseguida no. Mi tratamiento fue durante todo el año 2005, me casé en el 2007, o sea que recién después de casarnos, o más o menos en esa etapa, empezamos a ver cuándo íbamos a empezar a probar. Claro. Así que recién en el 2008, yo me casé fines del 2007, así que en el 2008... comienzos del 2008 ya fuimos a ver a Fabián para, bueno, hacerme un chequeo y ver cómo estaba de la parte de fertilidad. Y eso fue una historia de algunas frustraciones, entiendo, ¿no? De una situación en la que obviamente no se dio todo de manera inmediata, sino fue todo un proceso. Sí, sí. ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso primero de planificar, primero hacerme todos los estudios previos, porque el tejido era como un backup que yo tenía, que pensaba, bueno, ojalá nunca lo tenga que utilizar. Bueno, cuando me hice todos los estudios y daba que mis ovarios no funcionaban, ahí hicimos una planificación de cómo íbamos a hacer el trasplante. Nos entregamos también a Fabián, por supuesto, y bueno, él lo planificó con nosotros, que iba a ser en tal mes, ponele en febrero del 2009, vamos a hacer el trasplante. Y bueno, y a partir de ahí él tampoco me daba mucha información, porque uno se pone, si no, ansioso. Igual se la escucha Rita y se la escucha con una serenidad impactante, ¿no? Lo cierto es que aquellas parejas que se han tenido que someter por otras circunstancias por ahí a la de Rita a tratamientos de fertilización, la ansiedad es mucha y a uno lo carcome, y es una historia de frustración y de angustia y de sentir que bueno, que no me va a tocar a mí, que esto no va a llegar nunca. Bueno, lo cierto es que gracias a Dios llegó, y de eso vamos a hablar después de la pausa. ¿Por qué fue tan importante este proceso en Rita? Hoy ella le habían dicho que sus ovarios no funcionaban correctamente. Si no se los hubiesen dicho antes, hoy la posibilidad de ser mamá no hubiese existido. Entonces, es interesante saber que esto está al alcance, que es una posibilidad, y es muy, muy importante saber qué es lo que nosotros tenemos por delante, de manera tal de poder, aunque sea, nada está garantido en la vida, pero por lo menos tener
cierta previsión. Sí. Hacemos la pausa y después de la misma se va a sumar no solamente nuestro invitado especial, que es el príncipe de Rita, sino el otro príncipe, ¿no? Que es el médico que le ayudó a que esto sea una realidad. Ya venimos.